¿Qué materiales tenemos hoy para construir una ciudad? ¿Y qué materiales habían en ese momento para construir una ciudad? Miren que lo común de esta ciudad básicamente es la materialidad, el cómo lo construían y cómo se hacía. Y como resultado final había una ciudad bonita, armónica, armónica con el paisaje, armónica con la gente, armónica con el clima, ¿no? Y hoy por hoy también tenemos materiales contemporáneos que nos permitirían crear y configurar una ciudad de la misma manera que fue la antigua. Hola Pamela, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto poderles acompañar esta noche. Pues es un gusto para mí poder conversar de un tema que me apasiona mucho, al menos en esta fecha histórica para nuestra ciudad. Así que muchas gracias. Gracias, en realidad para nosotros es un honor estar compartiendo con usted, conociendo de su trayectoria, sabiendo de los lazos también que unen en Puerto Ortega con su trabajo dentro de la construcción. Y pues, conversemos un poco. Sé que usted tiene preparada una presentación para el día de hoy, así que le dejaría yo la pantalla para poder ir conversando. Vamos también a ir viendo un poco los comentarios del público, vamos a conversar con usted, así que presentemos. Muchas gracias, Pamela. Bien, espero no ser demasiado aburrido. Me apasiona mucho la arquitectura, la construcción en particular, así que pues voy a mostrar, no sé si está en pantalla ya la presentación. Perfecto. Bien, el tema que me han solicitado que converse, que hablemos hoy, es sobre la ciudad de Loja. De alguna manera vivo aquí, crecí aquí, nací aquí y pues no sé si moriré acá. Loja es arquitectura, entre lo histórico y lo contemporáneo es la charla que quiero compartirles hoy. Y esta imagen que muestro ahora es muy particular. Quienes han tenido la oportunidad de entrar al Monasterio de las Madres Conceptas, en uno de sus pasillos de la segunda planta, hay un ladrillo, ¿sí?, que tiene desde sus orígenes, asumimos unos 400 años, tiene esta impronta, ¿no?, de una huella de alguien que la dejó. Y eso nos hace pensar mucho en este tema de patrimonio, en este tema de la identidad, en este tema de lo histórico, pero también nos hace pensar en qué ha pasado desde entonces hasta el momento de hoy para tratar de entender el mundo contemporáneo. Entonces voy a hacer una pequeña introducción bastante teórica y bastante básica para hablar de lo histórico y de lo patrimonial, ¿no? Y a veces eso de lo patrimonial lo entendemos como esa herencia, ¿no? Siempre cuando pensamos en la palabra patrimonio, pensamos como esa herencia que alguien nos deja, ¿no? Y que tenemos que cuidarla. Siempre lo vemos en retrospectivo, o sea, hacia lo que ha venido desde atrás, ¿no? Hablamos siempre de lo nuestro, de eso que nos identifica, eso que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Y no sé hasta qué punto, si vemos aquí un tupo, ¿sí?, este elemento de la cultura saragura, cuando decimos que es lo nuestro y que es parte de nuestro patrimonio, de nuestra identidad, a veces esa palabra suena extraña, ¿no? Porque yo ya no tengo, bueno, mi esposa capaz y mucha de la gente ya no tendrá ese tupo, es muy particular de una cultura. Entonces, vamos a ir entendiendo que el tema de patrimonio no solo tiene que ver con algo que lo pensamos que es ancestral, sino que es un tema que se va construyendo al pasar de los años. Siempre pensamos en patrimonio, en eso que hay que conservar, ¿no? Los lojanos ya saben que nos encanta esta sopita, ¿no? La sopa de repe con buen aguacate. Y claro, pensamos que es algo que tenemos que conservarlo para siempre. Pero tenemos que también entrar en reflexión, que es algo que no estuvo siempre. No sabemos en qué momento el guineo estuvo aquí en la olla lojana para saber si podíamos hacer un repe. De hecho, estoy seguro que el repe que comemos todos los días o casi todos los días está hecho con un guineo que viene desde la costa. Entonces, miren que hay cosas en el tema patrimonial respecto a cosas que son y no son propias de un lugar, ¿no? O cuando hablamos de lo viejo y lo antiguo, caemos en ese juego de pensar que todo lo antiguo también ya es patrimonio. Aquí vemos una bonita pieza que nos da mucha nostalgia a quienes la conocimos, ¿no? Esta plancha de carbón, ¿no? Y claro, cuando lo vemos viejo, también ya lo pensamos que es patrimonial. Entonces, hasta ahí, así como unas pocas palabras respecto a cómo vemos el tema del patrimonio o el tema de lo histórico. Vuelvo otra vez a esta foto que a mí hace 10 años tuvimos la oportunidad de estar en el Monasterio de las Madres Conceptas haciendo un trabajo, y fui residente en aquella época, y ya entendía o ya me hacía
un hoyo en la cabeza tratando de entender cómo pudo haber pasado el tiempo y cómo alguien pudo dejar impregnado algo en su momento. Ahora, mi pregunta iba al hecho de que si esta huella es algo patrimonial, estoy seguro que no fue consciente, es decir, solo sucedió y sucedió de tal manera con un material que se quedó impregnado, no sé si para siempre, ¿sí? Y cuando vemos este gran muro en la calle Rocafuerte, en nuestra ciudad de Loja, detrás de eso hay una joya arquitectónica que todos deberíamos conocerla, ¿no? Hoy por hoy está el museo y podemos conocer una gran parte del Monasterio de las Madres Conceptas, pero ya cuando tratamos de entender esta palabra patrimonio, nos damos cuenta, siempre viene el tema de nostalgia a lo antiguo, a lo que hay que conservar. Lo que quiero dar a entender es que el tema de patrimonio está ligado a una palabra muy conocida, desde el tema biológico hasta el tema familiar y personal, que es la evolución, esa conexión entre lo anterior y lo de ahora. Evolucionar significa cambiar, madurar y demás. Ya vamos a ir viendo que el tema patrimonial está muy ligado a este tema. Y sigo con un tema bastante básico, bastante teórico. Cuando vemos cualquier objeto del ser humano, cualquier objeto, vamos a darnos cuenta que hay una correspondencia entre lo antiguo y lo nuevo, pero esa correspondencia se mantiene en la esencia, más no en su figura exterior. Y esto quiero que lo recordemos muy fuertemente, porque a veces caemos en el juego de la nostalgia, y si tuviéramos que utilizar una máquina, a nadie se nos ocurriría pensar en esas brother preciosas antiguas, hoy por hoy estar escribiendo en una máquina de esas, por más nostalgia y por más conservadores que seamos, ¿no? Y como dije, en cualquier objeto sucede lo mismo. Por ejemplo, en el tema de los temas electrónicos, vamos viendo que la evolución significa ir madurando en todos los aspectos desde un predecesor, lenta y metódicamente, siempre buscando que el nuevo objeto sea mejor que el anterior. Esa es una constante. Sucede en todos los objetos y sucede en la arquitectura. Me estoy yendo desde las cosas más básicas para desembocar en la arquitectura. Por ejemplo, las prestobarbas de Gillette ha tenido una evolución y miren que nunca, en ningún momento de la historia de este objeto va a intentar regresar, tomar figuras o tomar materiales o tomar elementos de otras épocas. Siempre este proceso de maduración va hacia adelante, por eso lo llamamos evolución, ¿no? En la misma biología, el ser humano es producto de todo ese constante cambio, lento y metódico, casi inconsciente, de que ha llevado a que el ser humano vaya adaptándose a un medio, vaya evolucionando y vaya madurando. Y con esto nos metemos un poco a tratar de ver esa ciudad de Loja desde un plano antiguo e histórico y tratar de venirnos hasta lo contemporáneo, que era lo que queríamos ver en esta charla, ¿no? Y voy a compartir algunas fotografías que no son personales, bueno, son públicas, la verdad, debe haber autoría, me disculpo si es que lo hubiera, pero son fotos que las he ido coleccionando en los últimos años en las redes, porque cuando vemos una foto antigua de una ciudad como la nuestra, como la que fue la nuestra, no solo se presenta un tema de nostalgia por el tiempo, sino que al verla nos da a entender una cierta armonía. Y esa palabra quisiera que la tomemos muy en cuenta para ligarla al tema de patrimonio, la armonía. Todas las casas eran diferentes, pero todas tenían algo en común, que es el material. Y por eso, pues, hablando ahora con esta empresa que es Importadora Ortega, podemos también ir correlacionando al tema qué materiales tenemos hoy para construir una ciudad y qué materiales habían en ese momento para construir una ciudad. Miren que lo común de esta ciudad básicamente es la materialidad, el cómo lo construían y cómo se hacía. Y como resultado final había una ciudad bonita, armónica con el paisaje, armónica con la gente, armónica con el clima, ¿no? Y hoy por hoy también tenemos materiales contemporáneos que nos permitirían crear y configurar una ciudad de la misma manera que fue la antigua. Y aquí voy a hacer una pequeña comparación para entrar en una duda personal, obviamente, pero que de alguna manera quienes nos están viendo también entren en una cierta reflexión que qué ha pasado con nuestra ciudad desde un momento histórico hasta un momento contemporáneo. Es por eso que me he buscado unas imágenes de la Loja antigua y de la Loja, bueno, estas son imágenes de 2015 de Google Maps, pero para tratar de entender qué es lo que ha pasado. Y la pregunta sería, ¿hemos madurado de lo predecesor? ¿Estamos caminando hacia un futuro como ciudad, como arquitectura? ¿O nos está pasando algo raro? Aquí vemos este pequeño tramo de la calle Bernardo Valdivieso frente al Parque del San Sebastián y de alguna manera tratamos de entender esas casas que tenían sus portales, pero que en un cierto momento de la historia
pues era lo mejor que algunos constructores, algunos arquitectos pudieron construirla. La pregunta sería ya para nosotros, los contemporáneos, nosotros estamos haciendo lo mismo que hacían los antiguos, es decir, una obra propia del momento contemporáneo, o estamos haciendo de alguna manera una pequeña copia de lo anterior. También, justo al frente de este mismo lugar, vemos este precioso objeto propio ya no de una arquitectura de la colonia, porque de seguro pues esto es mucho más ya moderno. De hecho, tiene unos rasgos del neoclásico de la época republicana, un neoclásico tardío que llega al Ecuador, y un objeto muy básico, muy simple, muy claro, ¿no? Y cuando vemos esta comparación a una foto de hoy, otra vez una foto de Maps, no son fotos personales, me viene una duda, ¿no? Y pensar qué ha pasado con este edificio, cuando en un cierto momento ya pasó de la colonia, llegó a un momento en donde esta arquitectura republicana se estaba expandiendo en la ciudad y en el país, y de repente, cuando vuelvo a una imagen contemporánea, hay como un intento de remedar algo patrimonial. Y voy a irme introduciendo en un concepto, en una frase que dice un arquitecto famoso, que es el arquitecto Barragán, mexicano, que habla sobre el patrimonio y dice que una de las cosas más antipatrimoniales que puede haber es tratar de asemejarse a algo patrimonial. ¿Sí? Espero que eso no nos esté sucediendo. Bueno, es solo una percepción. Cuando veo esta imagen de la 10 de agosto y 18 de noviembre, el Mercado Central, un objeto otra vez de esa arquitectura que estaba dejando la colonia a un lado y que de alguna manera era un neoclásico tardío que estaba llegando a nuestra ciudad, pero un objeto muy bello, muy bien hecho, muy bien configurado. Yo lo llamaría lo mejor de un cierto momento, lo mejor en materiales, lo mejor en construcción, lo mejor en ubicación, en espacialidad, lo mejor en tamaño, una cosa muy bella de un cierto momento de la historia de nuestra ciudad. Y cuando hago la comparación a lo que hoy vemos en la misma esquina, me entran ciertas dudas. Como digo, es una percepción muy personal y pues cada uno de quien nos esté escuchando también podríamos tratar de emular, ¿no? Estamos tratando de emular la historia, estamos dando pasos en la construcción de ciudad, en la arquitectura mismo. Esa sería la gran pregunta que empezaría a hacer. Aquí vemos la 10 de agosto y Bernardo Valdivieso al fondo, ¿no? Estas casas entre lo colonial y lo republicano que pensaba hacer. Bueno, todo este tramo es más colonial, ¿no? Las portalerías. Y otra vez, lo que he hecho simplemente es tratar de ver cómo era esa ciudad antigua, armónica, clara, propia de un momento histórico, y los materiales de ese momento muy bien trabajados, muy bien llevados a niveles de belleza, básicamente. Y vemos una ciudad contemporánea con ciertas dudas. Me hago la pregunta, el por qué empieza a distorsionarse de alguna manera el paisaje contemporáneo, ¿no? La misma esquina un poco más cercana, otra vez vemos, ahí podemos ver el campanario de la iglesia, las Madres Conceptas, ¿sí? Y un tramo de dos bloques, dos casas diferentes, pero muy armoniosas, 10 de agosto y Bernardo Valdivieso. Y si vemos la misma esquina hoy, pues vemos una ciudad que se ha transformado. Sí, uno de los mensajes que al final de esta charla quiero dar es que la ciudad básicamente es un ente de transformación. No podemos evitar de que se transforme. Lo que hay que entender es que esa transformación vaya buscando los mismos objetivos que buscó en ese entonces. Es decir, que sea de una manera armoniosa, que vaya caminando de acuerdo a una materialidad propia de un momento, ¿no? Otra iglesia que para mí también es bellísima, y si vemos una foto muy antigua de Loja, un objeto tan sencillo, tan claro, tan pulcro, propio de la colonia, dicen algunos, bueno, dicen los historiadores, que es de las primeras iglesias que hubieron en la ciudad de Loja. Y si la vemos en la representación de Maps, se me vienen ciertas dudas otra vez, ¿no? La intención no es hacer una crítica respecto a lo que se está o no haciendo en nuestro patrimonio, más bien en reflexionar y poner en contraste lo que fue el objeto original y lo que luego estamos haciendo hoy en nuestras intervenciones arquitectónicas, ¿no? Si vemos otro objeto, en este caso, un objeto así mismo muy básico, muy simple, muy claro, muy bello, básicamente es la iglesia del Pedestal, ¿sí? Acá, antigua, patrimonial, era la entrada a la ciudad desde la costa. Si hacemos una comparación a lo que hoy se ha hecho, mi pregunta sería, ¿no? ¿Es esto un republicano maduro? ¿Es una intervención contemporánea? También me quedarían ciertas dudas, ¿no? Luego habrán las preguntas y espero pues poder resolver algunas de esas. Y bueno, me centro en algo más contemporáneo, sin comparación ya, pero para entender que esta ciudad de Loja ha tenido
un constante cambio, que en un cierto momento fue inevitable. Simplemente la modernidad llegó a Loja y el edificio del municipio es un bonito ejemplo de una arquitectura limpia, clara, muy similar a lo que se hacía en épocas anteriores. Y digo similar en concepción, en corazón, no en figura, porque las figuras pueden ir cambiando a medida que pasa el tiempo y eso es algo inevitable, necesario. Pero en su configuración básica, en la esencia misma, son objetos que continúan una línea de la historia. Otro objeto que a modo personal también es muy bonito, muy claro, muy sencillo, es este objeto del Banco de Loja, ¿no? Una arquitectura bastante racional, bastante moderna, construida, o bueno, diseñada en el 74. Ya son bastantes años, pero si hoy la vemos y hacemos un poco la comparación, miren, si este proyecto fue hecho en 1974, como lo dice esta imagen, y si lo vemos hoy, veríamos un objeto, digamos, contemporáneo. Esa es una muestra clara de que la arquitectura moderna, llamada moderna, que llegó al Ecuador ya un poco tardía con la arquitectura internacional, pero la esencia de la arquitectura moderna ha sido no desfasarse en el tiempo, ni tratar de competir con lo histórico, sino más bien hacer una arquitectura que pueda acoplarse a un momento de una ciudad, a una necesidad, y a la vez pueda perdurar en el tiempo. Si este objeto fue hecho hace 50 años, ¿por qué cuando lo vemos hoy se ve tan contemporáneo? Significa que entendió el tema de lo contemporáneo. Y asimismo, miren, otros objetos que llegaron a nuestra ciudad en esas épocas, aquí vemos el Hotel Río Amazonas, en la 10 de agosto y Avenida Universitaria, espero no equivocarme con las calles, son fotos que las he ido buscando y trato de entenderlas como tal. Y si vemos hoy qué ha pasado, otra vez me viene la duda, ¿no? ¿Estamos haciendo actuaciones que realcen y mantengan ese patrimonio construido o estamos de alguna manera tapando o distorsionando la idea? Así que estos temas los dejo así como en tema de duda. Entonces, después de todo esto, quiero compartir unos criterios de actuación de nuestra oficina, básicamente de cómo entendemos el tema de patrimonio y cómo actuamos. Primero, el patrimonio tiene que ver más con la calidad que con la edad. Es decir, no significa que porque es viejo ya es valioso, sino más bien entender la calidad en construcción, la calidad en materialidad, la calidad en uso de materiales. Por eso insisto tanto en el tema de materialidad, porque hoy por hoy tenemos materiales contemporáneos, ¿no? Que Importador Ortega pues, nos lo pone en la mesa de nuestras obras y que nosotros como arquitectos debemos emplearlos de la mejor manera, de la manera más óptima posible. Eso hará que esta obra, después de 50, 100 años, pueda, sin saberlo, eventualmente llegar a ser una obra patrimonial. El patrimonio del futuro se construye hoy, sería la palabra. El patrimonio es un tema del presente. Lo que nos llegó del pasado hay que conservarlo, pero tenemos que visionar hacia el futuro, hay que ver de aquí en 100 años qué va a pasar. Es por eso que ese patrimonio futuro se construye hoy, y hoy se conserva el del pasado. Entonces la actuación de patrimonio no es algo del pasado, es algo del presente. Esta es una foto cuando hicimos la intervención en las madres conceptas. El patrimonio pasado, como ya lo dije, hay que valorarlo porque ya nos llegó, nos dejaron como herencia y hay que conservarlo en la medida de los posibles, ¿no? Tampoco debemos llegar a temas de momificación, es decir, de querer a la abuelita muerta, como se decirlo, momificarla. Y hay que entender que el patrimonio del futuro hay que construirlo. En 100 años nos van a cuestionar qué hemos hecho los arquitectos del 2020. Otra de las cosas que tratamos de entender, y ya lo mencioné, es que el patrimonio es algo en construcción. El patrimonio no es algo que ya pasó o que ya lo hizo alguien. Si vemos este bonito objeto que es la esquina de la iglesia Santo Domingo aquí en Loja, pues es bellísima y es algo que ya nos dejaron haciendo anteriormente. La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo hoy para que luego de ciertos 50, 100 años digan, oh, qué bonito lo que han hecho? Finalmente, para mí, pido disculpas si es que la imagen tiene derechos de autores, la verdad la conseguí en internet, pero nuestra ciudad y todas las ciudades del mundo están en constante cambio y construcción. Es inevitable y los planificadores, los arquitectos, debemos entender que debemos ir madurando a esta construcción de ciudad cada vez hacia hacer una ciudad mejor. Finalmente voy a compartir algo de nuestra oficina. He puesto este pequeño subtítulo de la teoría del proyecto porque puedo decir muchas cosas muy bonitas o tal vez mal, pero eso sí lo traslado a un proyecto, creo que es lo que va a tener una cierta validez. El primer proyecto que quiero compartir es Emporio Lojano. Este objeto está en la 10 de agosto, frente al PIA de la 10 de agosto, aquí en pleno centro de nuestra ciudad. Era un objeto que estaba básicamente en ruinas cuando lo encontramos hace unos 3 años y que tuvimos la oportunidad de intervenir ya con estos criterios que estamos conversando. Estas son algunas imágenes de la obra como tal en el estado en el que encontramos. Pues estaba básicamente en ruinas
Y algunas fotos ya de la intervención. Primero, otra vez, la intervención de conservación en este caso tiene que ser clara, básica. No intentar tapar lo que ya está, sino darle valor a la obra antigua. Una obra en ruinas simplemente es una cosa muy bellísima que hay que resaltar su valor de antiguo, no tapar eso antiguo. Entonces, esta obra que hicimos pues ya tiene que hablar por sí sola, espero que la conozcan, está en plena 10 de agosto entre Bolívar y Sucre. Es una casa que básicamente contenía toda una esencia de la historia puesta ahí, que lo que había que hacer es simplemente utilizar actuaciones contemporáneas y materiales contemporáneos. Por ejemplo, todas las instalaciones son totalmente contemporáneas y no teníamos por qué taparlas, que claramente la actuación del momento se note, mientras que la madera y todo lo que restauramos se pudo mantener, los pisos y demás. Y el patio central, pues básicamente tiene un patio de cemento y podemos ver una escalera totalmente nueva que la pusimos, con materiales contemporáneos, con medidas contemporáneas y que claramente se vea que es una actuación de hoy, del 2020, en una obra muy antigua. Por ejemplo, también cosas de materialidad, como por ejemplo la impermeabilización de la cubierta. Ya no puedo estarme fiando en la tejita puesta con la chonta, porque básicamente ese material era el que había en ese entonces. La pregunta es qué material hay hoy para actuar y con eso poder construir. Vuelvo a mostrar el tema de las gradas, algunas vistas más. Esto pues ya un poco más rápido, espero que puedan visitar. Ahí hay unas tapias que estaban clarísimas, el sistema constructivo de su momento y poder darle valor a aquello. Un segundo proyecto que quiero compartir, en cambio de una actuación más contemporánea, pero minúscula, pero que para mí como profesional del diseño y la construcción, poníamos ya el tema de toda esta teoría puesta en proyectos contemporáneos, ¿no? Este es el puesto número 40 del mercado mayorista, todos lo conocen, este mercadito que está cerca de la puerta de la ciudad, junto al río, y pues básicamente es un mercado popular, ¿no? Un mercado que lo conocemos todos, muy conocido y muy similar a cualquier otro mercado popular del país, un poquito de desorden, un poquito de descuido también, y este era el espacio donde le habían designado a esta persona poner un puesto de ensaladas de frutas y venta de helados. Entonces, hace algunos años nos piden que hagamos el proyecto, lo desarrollamos con estos criterios de actuación contemporánea, metal, acero, madera, materiales totalmente contemporáneos, e hicimos este pequeño objeto, un objeto que más allá de su escala, porque tiene 2 por 3 metros, si mal no recuerdo, básicamente era una obra donde la materialidad estaba dada por un momento del hoy, es decir, un objeto que cumpla su función muy bien, que se vea bien, que de alguna manera ayude a mejorar todo este contexto en este lugar, ¿sí? Y encontrar ese contraste, no de lucha y pelea con lo existente, sino más bien en buscar mejorar todo el tema armónico. Termino compartiendo solo un adelanto de este proyecto que esperamos poderlo empezar a construir y ojalá pues poder con el portador Ortega construirlo todo, que es los departamentos en la calle 18 de noviembre aquí en nuestra ciudad. Esperamos ahora en enero que pasen un poco las lluvias para iniciar la construcción. Este es un edificio que otra vez recoge todo este criterio de materialidad, de historia, pero en un momento contemporáneo. La pregunta es, de aquí a 50 años, ¿cómo se va a ver este edificio? De aquí a 100 años, si es que aguanta, pues ¿cómo se va a ver este edificio y cómo va a reaccionar con el parque, con la calle y demás, ¿no? Y me despido. Esta es una imagen del mismo departamento, pero visto desde afuera, en donde buscamos resaltar ese paisaje natural, ¿no? Muchas gracias. Usted habló mucho del mantener y del restaurar y del intervenir, ¿no? Entonces ahí hablamos de una diferenciación, ¿no? Que hasta qué punto yo puedo mantener una estructura o una construcción, en qué punto yo debo pensar en restaurar y cuándo debo intervenir, por ejemplo. Sí, la palabra es persistente, es decir, una obra, cualquier cosa, una pintura me debería decir, pero voy a hablar de pintura especialmente, hay que valorarla respecto a cuánta de su calidad original está todavía presente. Calidad constructiva, calidad espacial, calidad ambiental, calidad estructural. Si todas esas calidades, evaluándolas, vale la pena poderlas mantener, o mejor dicho, están tan bien como para mantenerlas, entonces deberíamos mantenerla. Ahora, la actuación como tal puede entrar en algunas escalas. Puede ser un tema de restauración, es decir, si está tan bien conservada que solo tengo que cambiarle unas viguitas, pues busco los materiales y le cambio.
pero habrá momentos en donde la intervención tiene que ser más fuerte. Entonces hay que hacer una rehabilitación porque tocaría cambiar los usos, cambiar las necesidades. Por ejemplo, una cosa tan básica como el tema sanitario. Hoy por hoy existen tantos materiales útiles, necesarios, exigidamente necesarios, como el PVC, por ejemplo, que tenemos que implementarlos en los proyectos. Entonces, no puedes decir, no, es que voy a hacer un baño original de los años 1900. No tiene ningún sentido, porque en esa cosa tan básica hay que darle el nuevo uso. Entonces, la rehabilitación como tal ya interviene cambio de usos, cambio de configuraciones, cambio de materiales. O sea, no hay que satanizar los nuevos materiales cuando se los usa bien. El nuevo material tiene que apoyar a la obra antigua, no tiene que competir o cambiarla o dañarla, tiene que apoyar. Si es que el presupuesto te alcanza, también es un tema presupuestario, pero mira que depende de la escala de valoración de la calidad que tenga el objeto, y pues habrá un momento en donde pueda que ya no tenga nada original, ¿no? Es como cuando a un vehículo original, entre comillas, de hace 60, 100 años, le cambiaste todas las piezas y básicamente lo que tienes es una momia. Y yo creo que tener momias como objetos de arquitectura ya no vale la pena. Lamentablemente nuestra arquitectura es perecible, me refiero a que la tierra y la madera son materiales perecibles, algún momento tendrá que cambiar. Pero si es un material como ladrillo, como roca, tapias que son bastante duras, si es que se puede mantener, habrá que mantener. Y usted dijo algo interesante, es como que no podemos evitar que una ciudad se transforme, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la importancia de la armonía que debe tener tanto la transformación de la ciudad entre lo histórico y lo contemporáneo? ¿Cómo llega a ser este sentido tan interesante, no? Sí. Primero, agradecer el comentario a Jorge. Voy a hacer la analogía entre el objeto del mercado mayorista y un objeto que tenga que implantarse en una ciudad, un edificio, una obra nueva. Ahora, este objeto de alguna manera resalta en el lugar. Sin embargo, él resalta porque hemos buscado que sea un objeto muy básico, muy simple, muy armonioso. Mira, muchos de estos objetos armoniosos pueden ser todos diferentes, pero todos se verían como en conjunto. Tengo una anécdota. Alguna vez estuvimos haciendo un trabajo en Guantanamá. Si salimos a las afueras del centro, vamos a ver todavía como esos pueblitos con el mismo aire de lo que fue la ciudad de Loja. Y cuando entrábamos a la ciudad de Guantanamá, a un lado de la ciudad, entrábamos por una vía, paramos a desayunar, porque nos fuimos bien temprano, y hacia un lado de la ciudad veía esta ciudad antigua, o este tramo de ciudad antigua. Todas las casas diferentes, con su tejita, sus portales, unos con balcones, otras sin balcones, pero muy armonioso. Y cuando veía al frente, justo al frente, había una construcción, digámoslo, contemporánea, es decir, construcciones, y de alguna manera me llegaba esa duda, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde se rompió toda esa armonía? Entonces, por un lado, trataba de entenderlo desde el material, desde el uso de material de construcción. Y luego de haber hecho estudios superiores, llegó a entender que es que si los arquitectos, los constructores, los diseñadores, los urbanistas incluso, utilizamos de la manera más óptima los materiales que tenemos a nuestra disposición en cualquier época, va a empezarse a configurar un tema más armonioso. Pero esa armonía tiene que estar buscada no desde el objeto como tal para resaltar, porque qué tal si una persona hace un edificio para resaltar de los demás, el siguiente hace para resaltar más y el siguiente para resaltar más. Entonces, si nuestro objetivo es resaltar, pues nuestra ciudad podría convertirse en un champús de cosas maravillosas. En cambio, si buscamos que un objeto sea muy sencillo, muy armonioso en sí mismo, respetuoso con su contexto histórico más que nada, y que trate de ser muy contemporáneo en sí mismo, pero dentro de una sencillez y de una armonía, cuando aparezca otro o cuando esté junto a uno antiguo, el antiguo es armonioso en su momento y el nuevo también tiene que ser armonioso, pero en el momento de hoy. A los alumnos sé decirles, es como poner a la abuelita y a la nieta juntas. Las dos pueden estar bellísimamente vestidas, bellísimamente maquilladas, pero ni la abuela puede intentar parecerse a la nieta, ni la nieta a la abuela. Y bueno, hemos conversado también un poco de los materiales, pero ¿cuáles han sido esos materiales que se usaban antes y cuáles son los que ahora se usan en un sentido más contemporáneo? Sí, hay una analogía muy bonita. Voy a decirlo en temas bastante académicos, pero voy a tratar de traducirlos al público en general.
Hay una conferencia que fue dada por un arquitecto hace 100 años, básicamente, que a mí me ha calado muy profundo y que dice: tenemos que insertarnos en el bello mundo de lo antiguo para entender lo contemporáneo. Porque cuando vemos una obra de madera, cada material está puesto en su sitio y está utilizado de una manera. Si nos vamos a las obras de ladrillo antiguas, pues cada ladrillo está tan bien puesto que todo se vuelve armónico. Si vamos a las construcciones de roca y si vamos a las construcciones de cualquier material, hay una armonía en sí misma por el material. Pues no depende del material, sino depende de su uso. Y así dice este conferencista: así hoy tenemos hormigón, tenemos acero, tenemos vidrio. De la misma manera que antiguamente los constructores, los arquitectos tenían mucho cuidado en utilizar bien esos materiales, hoy tenemos que también utilizarlos muy bien. Si antes había madera y había tapias para construir, con eso los constructores hacían cosas bellísimas desde un plano bastante básico, bastante armonioso, sin tratar de resaltar. Cuando vemos las fotos antiguas de Loja, ninguna casa trata de resaltar de la siguiente, sino hacen lo que pueden de la mejor manera con lo que tienen. Entonces, si hoy buscamos hacer eso con el cemento, con la varilla corrugada, con los perfiles G, con el vidrio, con la cerámica, con el porcelanato, con esos mismos materiales que hoy tenemos, y si buscamos hacer una obra armoniosa, una obra sencilla, sin tratar de competir con nadie, sino consigo misma, con la calidad de sí misma, es como un tema personal, ¿no? No hay que competir con nadie como personas, tenemos que ser mejores que uno mismo, mejor que el día anterior. Si vemos eso en la arquitectura y en la construcción, hoy, con los materiales que tenga y disponga, con eso tengo que hacer lo mismo. No tengo que estar inventando nada, ni del futuro ni del pasado. Hay una frase que a mí también me ha calado mucho, dice que solo podemos construir el hoy, con los materiales del hoy, con las necesidades del hoy, con los clientes del hoy. No podemos construir ni en el futuro porque es incierto, ni en el pasado porque ya pasó. Solo podemos construir el hoy. ¿Qué sucede en Loja en el aspecto normativo con respecto a intervenciones en bienes patrimoniales? ¿Obliga la normativa a falsos históricos? Ella pregunta. Es una pregunta bastante fuerte. Yo creo que no nos obliga. Es como cuando alguien te quiere, no sé, hacer algo mal y te pone es como cuando hablamos de alcoholismo, voy a pasarme al alcoholismo. Es como cuando te dice alguien, tu mamá o tu esposa, tu novia, te dice: nadie te pone una pistola en la cabeza para que te tomes la copa. No sé si les han dicho eso. A mí me saben poner la pistola de vez en cuando, de hecho. Pero es algo similar, ¿no? O sea, es como las normativas están ahí y creo que son necesarias, porque si no hubiera normativas, todos haríamos lo que quisiéramos. Así funciona este mundo. Entonces, a la final, los criterios que están puestos para que nosotros tengamos cuidado con el patrimonio. Y depende mucho de nosotros cómo entender esa normativa en función de que la obra salga bien. Más no es la normativa, sino más bien es cómo nosotros la entendemos y cómo nosotros la aplicamos. Los falsos históricos es una realidad no solo de nuestras ciudades ecuatorianas, sino del mundo, ¿no? Es esa idea de pensar en construir patrimonio. Vuelvo a tomar, de construir patrimonio antiguo. Vuelvo a tomar estas palabras de Luis Barragán, un arquitecto de renombre mundial, que dice que lo más antipatrimonial que puede haber es intentar copiar algo del patrimonio. El patrimonio se construye hoy para mañana, y ayer lo construyeron para hoy. Y no puedo viajar en el tiempo a ayer para intentar construir algo para que hoy resalte y se convierta en algo patrimonial. De hecho, todas las cosas que las llamamos clásicas, desde la música, la ropa y todo lo que queramos llamar clásico, las baladas, el rock, eso se llegó a convertir en clásico por su calidad, porque en su momento fue algo tan bien hecho, tan bueno, que llegó a calar en la mente de las gentes y llegó a un momento contemporáneo. Y si queremos nosotros construir patrimonio, lo único que podemos hacer es construir algo de mucha calidad, pero de hoy, con los materiales de hoy, con los sistemas de hoy, con las necesidades de la ciudad de hoy, y que luego se pueda convertir en patrimonio. Entonces, las normativas yo creo que están muy bien desde el plano de que reflexionemos en cómo cuidar, en cómo actuar, ¿no? En la misma obra que mostré del Emporio Lojano, tuve muy en cuenta la normativa respecto a la intervención, pero ya dependía de mí cómo esa normativa me incita a hacer ciertos cambios, a buscar cómo esta obra, al rehabilitarse, pueda ser muy útil hoy.
Y de hecho, el negocio que está implantado ahí, pues les ha ido bien y sigue trabajando, y la obra de alguna manera ha ayudado y aportado al patrimonio y a la conservación del patrimonio de nuestra ciudad. El patrimonio es legado también, ¿no? Había ahí algo interesante que al principio comentaba acerca del repe como tal. De hecho, históricamente hablando, el repe sí vino de la costa, el guineo como tal, ¿no? Entonces, hay algunos archivos que suelen decir, ¿no? Que eran los costeños, ¿no? Ya estaba echado a perder, pero en Loja había una época en la que en cambio había una sequía, ¿no? Y no teníamos como que la facilidad de poder alimentarnos. Entonces a alguien X se le ocurrió llevar esos guineos que vio ahí y que dijo, bueno, llevémoslos. Y alguna abuelita X en la ciudad, pues se le ocurrió hacer una sopa que ahora es algo que podríamos decir es gastronómicamente muy importante, que es parte de nuestra historia, y creo que eso también es un ejemplo fundamental de cómo funciona, ¿no?, el tema del patrimonio a nivel de otro tipo de aspectos como el gastronómico, el arquitectónico, etcétera. Sí, sí, Pamela, tienes toda la razón. Y mira que todo eso lo puedo pasar a la arquitectura. De hecho, las mismas reglas que funcionan con la comida, con la música y con el arte en general, funcionan con la arquitectura. Si hablamos de esta comida tan rica, ¿no? Aparece una palabra que hay que considerarla siempre cuando se habla ya de cultura en general, que es sincretismo, ya, sincretismo cultural se llama. El sincretismo no es más que una mezcla para que suceda algo nuevo. Yo siempre, cuando en arquitectura trataba de entender el patrimonio, me cuestionaba y decía, a ver, ¿qué es lo nuestro? ¿Lo colonial? No es lo colonial, porque lo colonial vino con la colonia desde España. Entonces no es lo colonial. Entonces, ¿qué es? Son las chozas de los paltas y no sé qué. Debió haber habido algunas chozas. Ese debería ser como, lo patrimonial, lo original. Pues no, porque capaz ellos son migrantes desde la sierra, desde el oriente, desde la costa, y todo es adaptable. Cuando mostré este tupo de Saraguro, hace muchos años hacía danza y me encantaba entender este tema patrimonial, este tema desde la danza, y este objeto es un objeto contemporáneo, y vemos tan bonitos, tan hermosos, tan bien tejidos, y decimos, eso es lo original de Saraguro. Mentira, porque eso son de mullos chinos, que seguramente hace 50 años no había ni uno solo en el Ecuador, o hace 100 años o 80 años no había ni uno solo, porque no había cómo importar todo eso de China, peor aún para que los araguros puedan tener acceso para hacer sus joyas. Eso ya es producto de una mezcla cultural. De hecho, nosotros, los mestizos, lojanos, ecuatorianos, somos producto de ese sincretismo. Entonces, cuando hablamos del origen y el patrimonio, hay que hablar de sincretismos. Es como de creaciones constantes de la cultura. Los lojanos tenemos la necesidad y la obligación de construir una mejor ciudad para mañana. No podemos hacerlo de otra manera. Esa es, creo que, la misión de todos los constructores.